Hola, buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos. Es un gusto compartir con ustedes este tercer encuentro del ciclo de análisis y propuestas que hemos denominado Pospandemia y organismos internacionales hacia una nueva agenda en defensa del sector del trabajo en América Latina. Ese es el objetivo que nos motiva. Es el tercer ciclo. Ya hemos tocado la temática de los organismos internacionales, las relaciones laborales y la situación en Brasil. Hay muchos colegas y muchas colegas y amigos de Brasil, fundamentalmente del IPEATRA, a los que estamos muy agradecidos por participar. En el segundo panel, también con un panel eminentemente femenino, afortunadamente, y con colegas de Brasil tratamos la temática del impacto de la pandemia en las relaciones entre derechos humanos y empresas, y en este tercer encuentro vamos a estar hablando precisamente de organismos internacionales y relaciones laborales en América Latina, debates pendientes y emergentes, con la participación de tres destacados amigos que en sus especificidades se destacan. Vamos a contar con la moderación, la coordinación de este panel, va a estar a cargo de Rubén Seijo, que va a presentar a los dos disertantes, que van a ser Eduardo Val, a quien agradezco su presencia. Eduardo está radicado, es argentino, pero está radicado hace mucho tiempo en Brasil, conoce muy bien ambas realidades. No voy a hablar de su currículum, que lo va a presentar Rubén, pero es una enorme referencia, sobre todo en Brasil y un poquito más allá, en las temáticas que viene trabajando vinculadas al derecho internacional, derechos humanos, y con un bagaje teórico enorme. Y vamos a contar también con Rubén Cortina, que es un importantísimo dirigente sindical, es presidente de un sindicato mundial, nada más y nada menos, pero además es un especialista en la temática, no solo por su experiencia sindical, el currículum también lo va a reseñar, van a ser currículum resumidos, aclaro, en los tres casos, pero lo va a reseñar Rubén Seijo también, pero tiene una vasta experiencia teórica, ha hecho la maestría de Flaxo también, y dirige una diplomatura, o sea que está vinculado, tenemos este valor extra de alguien con una enorme experiencia sindical y un gran bagaje teórico también. Así que sin extenderme más, ahora le voy a ceder la palabra a Rubén Seijo, que es profesor, es investigador en la UBA y en la Universidad Nacional de Quilmes, es director de la carrera de Recursos Humanos y Relaciones Laborales precisamente en esta universidad, la Universidad Nacional de Quilmes, y tiene un currículum que también hemos resumido en homenaje a ir de lleno al núcleo duro de las disertaciones. A todos ellos quiero agradecer a Miguel Alfredo, quiero agradecer a Violeta, a Ana Miranda y a todo el equipo técnico también de Flaxo por esta actividad, por todo el apoyo, la ayuda, la colaboración que nos dan. Y sin más, le cedo la palabra a Rubén para ya arrancar directamente con la actividad. Vamos a mantener las cámaras apagadas durante la actividad, salvo el disertante y las entradas del moderador, así logramos una mejor conectividad. Bueno, muchas gracias. Rubén. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar coordinando esta actividad. Yo agradezco especialmente a Mario Gambacorta y a todo el equipo de Relaciones Laborales de Flaxo por haberme invitado y por organizar este tipo de actividades, porque es clave aprovechar estos tiempos para poder debatir cómo se sale de esta pandemia, ¿no? Debatir la agenda del desarrollo con inclusión en la post-pandemia.
Voy a empezar presentando al primer panelista, que es Eduardo Manuel Val. Eduardo Manuel Val es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Fluminense, es miembro fundador y profesor del programa de Derecho Constitucional de la misma universidad, es coordinador adjunto del programa de doctorado y maestría de la Universidad Estácio de Sá de Río de Janeiro, es coordinador del Laboratorio de Estudios Interdisciplinares en Constitucionalismo Latinoamericano, registrado en la agencia CAPES desde el año 2011, es coordinador del Observatorio de Acceso a la Justicia de la Universidad de Estácio de Sá, autor de diversas publicaciones, profesor de Derecho de las Relaciones Internacionales y de Derecho Internacional Público. Está trabajando en temas específicos como el sistemas interamericanos de derechos humanos, derecho internacional del trabajo, derecho ambiental internacional y derecho comparado. Es investigador en esos laboratorios. En Buenos Aires es colaborador del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de la Universidad Nacional de José C. Paz. Invitado a exponer sus trabajos en distintos congresos en España, en Portugal y en América Latina. Es muy importante tu presentación, Eduardo, porque bueno, un argentino que vive en Brasil y todo lo que está pasando en Brasil, creo que tu mirada va a ser muy enriquecedora. Más allá del clima, que seguramente estás con mucho mejor clima que el que tenemos acá en Buenos Aires. Gracias Rubén. Quiero agradecer tus palabras, tu presentación y las palabras también generosas de Mario Gambacorta. Y en el nombre de ustedes dos agradezco también a la gente de Flaxo y los felicito por este espacio de debate, este espacio de diálogo que es tan importante en América Latina y que creo que era y es uno de los puntos que todavía hay una deuda importante en América Latina en el sentido de trabajar juntos en forma permanente y conjunta para conseguir resistir a lo que hoy es no solamente un virus de orden sanitario, pero también un virus de carácter político que está afectando a todos los regímenes democráticos. En esta oportunidad también quería saludar a todos y todas que están asistiendo a esta actividad y aclarar un poquito desde qué punto voy a centrar mi charla, mi conversación. Quiero pedir disculpas también porque después de 30 años en Brasil, el español no es el más fluido y corriente y probablemente en algún momento estaré siendo un poco, digamos así, entraré en un cierto hibridismo idiomático y voy a usar algunas nomenclaturas y quizás algunas categorías a las cuales estoy acostumbrado en idioma portugués y tal vez no son exactamente las de español. ¿Ustedes me están escuchando bien? Perfecto. Correcto. Y esto se debe, y no me parece mal, porque en definitiva los mestizajes, sea de carácter racial o sea de carácter cultural, son la identidad de nuestra América, y en ese sentido me parecen que es un elemento muy positivo y contribuye para que terminemos hablando una lengua en común, aunque sea un poco mezclada. Bueno, ¿qué pretendo con en este tiempo que me fue dado? No voy a hacer una conferencia de carácter académico, pero sí proponer algunas ideas. Claro, mi lugar de habla, el lugar del cual me manifiesto, es del espacio académico, como fue dicho en mi presentación, de laboratorios de investigación, y en ese sentido desde el espacio académico del derecho, pero del derecho
con unas características que no son dogmáticas, y sí con una característica interdisciplinar, o sea, trabajando en forma conjunta los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales, y entendiendo el derecho al trabajo como un derecho fundamental. En ese sentido, voy a un poco a navegar, a intentar hacer un pasaje por algunas categorías que me parecen importantes en este momento de pandemia, en este momento que yo denomino la era de las pandemias, ¿no? Primero la cuestión de la pandemia y qué tipo de virus estamos teniendo, y no solamente con un análisis crítico a futuro, sino un análisis crítico a presente y a pasado, porque cuando defino y me utilizo de los títulos que utilizó el historiador inglés Eric Hobsbawm, en cuanto a hablar de la era de las pandemias, él hablaba de las eras de los imperios, la era de las revoluciones, y yo hablo de la era de las pandemias, es porque esto comenzó hace algún tiempo, y no es de ahora. Si en una investigación reciente que hice sobre un organismo internacional, la Organización Mundial de Salud, verificamos que desde el año 2002 hasta ahora, hasta 2020, en realidad hubo diversas pandemias, o surtos o epidemias de carácter regional importantes. A veces nos olvidamos porque ahora enfocamos el tema COVID, pero nosotros tuvimos el ébola, tuvimos chikungunya, tuvimos el Zika, tuvimos el SARS, tuvimos MERS, o sea, diversos tipos de virus que permanentemente, y claro, no con el alcance que ha tenido este virus específico, pero que ya viene castigando a esta humanidad en la cual nos toca vivir en este momento, y no es un tema puntual de ahora, del año 2020, no es un tema de coyuntura. Yo creo que es un tema que ya viene arrastrando con bastante antigüedad. Y desde esa perspectiva vamos a trabajar, o voy a pretender trabajar, algunas ideas muy caras al sistema de las relaciones de trabajo, como es en los valores de solidaridad, y lo voy a asociar el valor solidaridad con el valor de alteridad. Voy a intentar trabajar también algunas ideas específicas, como es la crisis del multilateralismo y la falta de eficacia, fundamentalmente, o el déficit de efectividad que existen en las organizaciones internacionales, en todas ellas en general, pero en específico en aquellas que tienen puntos de contacto con las relaciones de trabajo. Y del universo de las organizaciones internacionales, voy a seleccionar tres espacios. Uno es un espacio de las organizaciones de carácter intergubernamental, y a partir del sistema de Naciones Unidas voy a trabajar específicamente el sistema interamericano, y vamos a enfocar el trabajo del protocolo, el protocolo de San Salvador, que es un protocolo de 89, que es un protocolo adicional a la Carta Interamericana y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Voy a enfocar también el Mercosur, el espacio de integración. Me parece interesante rescatar, lo charlábamos con Rubén Cortina un poquito antes de entrar al aire, que es importante rescatar el papel y las posibilidades que nos presentan los sistemas de integración, las plataformas y los bloques de integración regional. Y por último voy a enfocar en un recorte un poco específico qué significó y cuáles fueron los puntos altos y cuáles fueron los puntos bajos del Instituto de Cooperación, que fue creado en 2012 en el ámbito de la CUT, la Central de Trabajadores más importante, aquí una de las más importantes en Brasil, sino la más importante, y en el trabajo de las organizaciones sindicales internacionales, y por qué es importante y lo que se puede hacer dentro de ese ámbito en que todas estas tres organizaciones, tres grupos de organizaciones pueden contribuir de una forma más eficiente para esta resistencia contra no solamente resolver los problemas o los impactos que genera la pandemia actual, como las pandemias de orden sanitario, y también una pandemia que para mí queda claro, o que estoy utilizando una metáfora, que es el nuevo fascismo,
como forma antidemocrática que está contaminando y está afectando a toda nuestra región. Bueno, vamos al tema en síntesis. Claro que lo lógico, en principio, hablar de organizaciones internacionales nos pone un poco en una cuestión que se torna clara. Incluso dentro del mundo del derecho, muchas veces me preguntan, Eduardo, ¿cuál es la efectividad del derecho internacional o del derecho de las relaciones internacionales? ¿Para qué sirven las organizaciones internacionales? ¿No? Y esto tiene mucho que ver con la necesidad de explicar que ellas nacen, independientemente de su origen histórico, muy anterior en el siglo XIX, pero ellas son refundadas a partir de la posterioridad de la Segunda Guerra Mundial, con unas características bastante claras de contribuir junto con los Estados-nación a un sistema internacional que consiga regular las relaciones sociales al punto de impedir nuevos conflictos tan desastrosos o tan amenazadores para la existencia humana como había sido, obviamente, la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido hablo de refundar, porque la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, va a tener su declaración de Filadelfia, que es del año 44, y va a ganar un espacio muy importante en términos de organizaciones internacionales, y como la mayoría de ustedes ya vieron en otros bloques de paneles que fueron ofrecidos aquí por la Flaxo, me imagino que han profundizado el tema de la OIT, su característica tripartita, que incluye gobierno, los empleados y el sector patronal, y el trabajo de la OIT en el sentido de trabajar con dos vertientes. Una vertiente convencional, o sea, de convenciones específicas, que han avanzado muchísimo y son un resultado muy positivo para codificar un derecho internacional del trabajo que tiene un sentido de retroalimentación, o sea, se alimenta de las necesidades y codifica las necesidades que son expresadas en este espacio multilateral, que es una organización internacional, pero que permiten después ser utilizados para presionar al orden jurídico interno en el sentido de mejorar y avanzar en su propia legislación protectiva o tutelar del derecho del trabajo en el orden nacional. Entonces, es importante este trabajo del llamado derecho convencional, derecho de las convenciones, que luego, una vez incorporadas, se transforman obviamente en obligatorias para cada uno de los Estados miembros de la OIT que incorporan estas normas. Pero también tenemos un derecho de declaraciones, que es lo que hoy se denomina soft law, o sea, un derecho suave, un derecho que esta suavidad parte de una contraposición con la idea de la fuerza que tiene el vínculo obligatorio y sancionatorio de un tratado internacional, pero que gana su fuerza o su autoridad a partir de una competencia de carácter técnico, pero fundamentalmente, y lo que me interesa destacar, es una competencia importante en términos éticos, o sea, las declaraciones de la OIT y de otras organizaciones multilaterales internacionales definen padrones, estándares éticos importantes para el conjunto de la sociedad global, el conjunto de la sociedad internacional. Y en ese sentido, tenemos que entender que la OIT se integra en un sistema de organizaciones internacionales y que en realidad tenemos que ver cómo se articula tanto con Naciones Unidas como con brazos regionales, como puede ser, por ejemplo, no Naciones Unidas, pero sí la Organización de Estados Americanos, que es más focado en nuestro continente. Y en ese sentido, tenemos un momento importante, que es una carta fundacional del sistema, que es la Carta de Bogotá, pero vamos a avanzar en forma más clara en 1969 con una convención, que es la Convención de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos, que ya va a incluir la cuestión del trabajo, y que responde, y me interesa destacar esto, a una necesidad que se nota ya en finales del 69, y voy a contextualizar, estamos en 69, ya después del año 63, 64, ya tenemos una onda de golpes cívicos militares que acaban con las democracias que teníamos en la década de los 60, y la Convención Interamericana responde a esta realidad, o sea, teníamos un discurso y una formalidad constitucional de defensa de derechos fundamentales, pero la evidencia de estos golpes cívicos militares claramente denunciaba que existía una falta de
enraizamiento, diríamos, de consolidación de los derechos fundamentales y de los regímenes democráticos. Entonces, en 69 se crea esto de alguna forma respondiendo a dos protocolos importantes de Naciones Unidas que son de 3 años antes, de 66, el Protocolo de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, esa convención nos va a poner un foco especial en derechos humanos y crea dos instancias que me parecen fundamentales, que son la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es claro que países como Argentina y Brasil se encontraban en estos momentos en plenas dictaduras cívico-militares, entonces tardaron en adherir a estos documentos internacionales y en incorporarlos. Esta demora, que es una demora forzada, obviamente, tal vez esté, un poco más adelante voy a intentar tocarlo, en la idea de un problema de timing, de tiempo, para concretizar una cultura social y económica y política realmente democrática y no solamente democrática en lo formal y en lo discursivo. Pero volviendo un poco a la convención, abre entonces un espacio importante que es una jurisdicción interamericana para defender los derechos humanos consagrados en esta convención. Esta convención va a tener un protocolo después, que es un protocolo que va a hacer obligatoria las decisiones y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este elemento es un elemento importante, porque nosotros en Brasil verificamos una cierta resistencia de la clase jurídica, y esto se nota mucho en las decisiones de los tribunales. Cuando yo llegué acá en Brasil hace 30 años atrás, ni se hablaba de la jurisdicción interamericana, y te diría o les diría que es bastante reciente, los compañeros que están escuchando desde Brasil lo saben, que durante mucho tiempo los tribunales pasaron a ignorar o hacían una cuestión de invisibilidad, de que no existieran las decisiones y la jurisprudencia que es de carácter obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un colega de la Universidad de San Pablo, de la USP, Andrés de Carvalho Ramos, utiliza una metáfora que me gusta mucho, que es la idea de, en portugués sería un truque de ilusionista, o sea, en español sería un truco hecho por un mago, por un ilusionista, o sea, utilizar decisiones de la Corte o parte y capturar de esas decisiones para de alguna forma manipular y darle un sentido diferente, un sentido alterado en el término de las decisiones, sobre todo el Supremo Tribunal Federal, que es la Corte Suprema que tenemos aquí en Brasil. En ese sentido, se hace muy interesante el sistema interamericano que algunos años después, 20 años después, en el 1989, un año después que Brasil ya tiene su propia constitución, que es del año 1988, se cree el protocolo adicional a esta Convención de San José de Costa Rica, que será el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de San Salvador. Y este protocolo de San Salvador va a tener algunos artículos específicos sobre derecho al trabajo, sobre los derechos sindicales, y sobre derechos, nosotros en Brasil utilizamos la característica previdenciarios, ¿no? Que son 3 artículos centrales, muy bien definidos, que van a trabajar o van a contribuir para entender que el derecho al trabajo, el derecho al trabajo, es un derecho fundamental en nuestro continente, y debe ser garantizado sin ningún tipo de discriminación y con un carácter altamente inclusivo. Este sistema interamericano a veces se cuestiona en qué medida es relevante, y existe un gran desconocimiento del sistema interamericano. Pero para que ustedes tengan una idea o para de alguna forma poder comentar sobre su eficacia, debemos decir que ha evolucionado y en el día de hoy coloca en jaque a estas formas de resistencia a la jurisdicción internacional, que son unas resistencias que se defienden o se disfrazan atrás de la categoría de soberanía nacional, del principio de no intervención, pero en realidad manipulan estos principios internacionales para justificar una realidad
jurídica dentro de nuestros países que no siempre está en sintonía con lo que está pasando en términos interamericanos y de alguna forma ocultan las decisiones. Nosotros tuvimos acá en casos brasileros una actividad que es una opinión consultiva de la Corte en 2017, de la Comisión Interamericana en 2017, muy importante, sobre la discriminación a trabajadores transgéneros. O sea, un grupo un grupo de alta vulnerabilidad en nuestro continente, que demora a ser reconocido en el espacio de las relaciones de trabajo en total condición de igualdad con otros géneros, y que se lo discrimina, y a partir de una decisión específica. Es un caso que surge a través de una discriminación que se da por una jugadora de vóley acá en la Confederación de Vóley Nacional, y termina llegando esta instancia a una opinión consultiva que es muy importante y que permite analizar y crear padrones que pueden ser seguidos en las decisiones, o que deben ser seguidos en las decisiones de los tribunales nacionales. El otro punto que traigo es una decisión que condena a la República Federativa de Brasil, que es el caso Fazenda Brasil Verde. Es una sentencia muy bien fundamentada de la Corte Interamericana, en que se condena a Brasil por trabajo esclavo. O sea, aún en el siglo XXI, aún llegando, aunque esta sentencia es de algunos años atrás, también en el año 2017, tenemos condiciones de trabajo esclavo. La legislación brasilera dice trabajo asemelhado, o sea, trabajo semejante al trabajo esclavo, pero si evitamos estos laberintos del idioma, realmente nosotros tenemos trabajos, en este caso de características extremadamente esclavas, grandes estancias ubicadas en el norte de Brasil, básicamente en el estado de Pará, que son multadas y son objeto de verificación por las autoridades de control del Ministerio de Trabajo, y encuentran, y estos son materias o noticias que infelizmente tienen una periodicidad bastante importante, encuentran a trabajadores en condiciones de trabajo esclavo y condiciones de infrahumanidad, que obviamente generaron una condena a Brasil. Y estas condiciones generan una reacción muy fuerte. ¿Por qué tenemos que someternos a la jurisprudencia de un tribunal, de una jurisdicción internacional? Y tenemos que someternos desde un punto de vista técnico, porque hay un tratado internacional que se aceptó, que se incorporó como norma interna, y al cual hay que acatar, hay que obedecer. Pero fundamentalmente hay que obedecer las decisiones de la Corte Interamericana, porque de alguna forma son el faro ético que tenemos para la defensa de los derechos humanos, cuando las fuerzas de los estados, de cada uno de los estados que integran nuestra región, son insuficientes, ¿ya? El otro punto que quería trabajar, y veo acá la cara de Rubén Sejo, que ya me indica que mi tiempo se está agotando, es el tema del Mercosur. Un tema del Mercosur que me voy a limitar a decir, nace en 91, y se habla que es un instrumento de desarrollo económico. Pero en realidad se olvida de otra parte del preámbulo del Tratado de Asunción, en que se habla de desarrollo económico con justicia social. Y en términos de justicia social, tuvimos una carta sociolaboral de 1998, importantísima, discutida por los tres sectores, ¿no? Los sectores de los gobiernos, pero también de los representantes sindicales y de las patronales, pero la carta de 98 no consiguen realizarse, o sea, no hay efectividad de la Carta de 98. Había un artículo, el 24, en la Carta, que decía que podía haber una revisión en 2 años. Imagínense ustedes que 2 años del 98 serían 2000. En realidad, la revisión pasó en 2015, o sea, pasaron 17 años para hacer una revisión de esta Carta Sociolaboral, y para desgracia del sistema de integración, esto lo tenemos todavía en el gobierno Dilma, y en 2016 tenemos el golpe del vicepresidente Temer en su momento, y tenemos entonces un espacio en que Brasil sale o se niega o se pone a la retranca en términos de implementar la declaración sociolaboral.
Quería referirme por último también al trabajo que tuvo la CUT, la Central Única de Trabajadores, que nace en la década de los 80 a partir de San Bernardo del Campo, en el estado de San Pablo, y que se transforma rápidamente en uno de los movimientos sindicales latinoamericanos más importantes, claro, que en un contexto de crecimiento de Brasil, en un momento de extremo desarrollo económico, en que se intentan acortar distancias para las grandes desigualdades que tiene Brasil aún hoy, y en 2012 se va a crear este Instituto de Cooperación Internacional, en que la CUT va a intentar revertir un tema que me imagino que después va a trabajar Rubén Cortina, que es el tema de cómo se pueden articular las organizaciones internacionales sindicales para contribuir en la formación, pero también en la defensa de los derechos de los trabajadores en nuestros países, pero con una característica diferente, porque tenemos que trabajar aquí la categoría decolonial, o sea, claro que existe hace décadas formas de cooperación intersindical a partir de la idea fundacional de la solidaridad, pero esta solidaridad se ejercía en una visión del norte al sur, o sea, cuando recibíamos donaciones o ayudas o contribuciones, los receptores entrábamos dentro de una lógica de exigencias ya predefinidas desde el norte. Entonces tenemos un sistema de internacionalización sindical a nivel internacional que trabajaba este tipo de cooperación con un sentido de cooperación de carácter vertical. Y la CUT va a pasar a discutir una relación no norte-sur, pero sí una relación sur-sur, utilizando obviamente la relevancia que tiene Brasil, y en ese momento intentando una serie, firmó más de 13 convenios bilaterales con países de América Latina, de África, y fue muy importante. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que se cayó. O sea, se cayó, fue un momento importante con el golpe, como yo dije, de Temer, y ya en el final del gobierno Dilma, problemas de carácter de financiamiento económico imposibilitaron seguir adelante con estos temas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que afecta a la efectividad si nosotros tenemos organizaciones internacionales que desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista formal, nos permiten colaborar con las relaciones de trabajo para hacerlas mejor, y hacerlas mejor significa hacerlas más justas? Falta una cuestión central, que es la cuestión de tener una continuidad y entender que esto tiene un tiempo especial. Tal vez se tardó mucho en implementar acciones claras y concretas para unir y articular las fuerzas sindicales internacionales y de las representaciones de los trabajadores. ¿Por qué? Porque existe todavía una tradición de trabajar lo que es el espacio de una representación discursiva, o sea, espacios en que se discuten, se trabaja con una diplomacia de gabinete muchas veces, y no se entiende que hay que llevar a las bases de los trabajadores a discutir y a participar de sus propios espacios para que ellos se comprometan y sean actores, participantes de las luchas de resistencia contra políticas neoliberales, sea de carácter conservador o de carácter neoliberal, que trabajan en forma constante a partir, obviamente, de una globalización que llevó a procesos de transnacionalización de la economía en forma muy clara, y que ellos sí se articulan muy bien. La OCDE, por ejemplo, es un espacio muy interesante en que nosotros vemos que existe una serie de articulaciones muy claras para defender directrices que tienen que ver con la posibilidad de acabar con estabilidad, acabar, y yo diría, con identificar el costo del trabajo como el elemento que es una barrera para el crecimiento económico, cuando en realidad esto es una distorsión, una manipulación total, pero nosotros no tenemos o no conseguimos articularnos de una forma más eficiente. Yo creo que en el espacio del debate tendremos mejores condiciones para poder ampliar, pero quería concluir mis palabras diciendo que tal vez
deberíamos tener en cuenta lo que ha colocado en un manifiesto publicado en diciembre de 2019 y en una carta que fue publicada ahora en febrero en Roma, en 2020, un gran filósofo del derecho italiano, Luigi Ferrajoli, un garantista, que nos trae la posibilidad de pasar a pensar teóricamente a partir de una matriz que él llama de constitucionalismo global, en que se da una teoría que él viene trabajando hace mucho tiempo, que es la teoría de los bienes comunes públicos fundamentales, en que se refuerzan las organizaciones internacionales, fundamentalmente dentro del ámbito de las Naciones Unidas, para establecer límites a todas las amenazas que colocan en jaque a los derechos fundamentales, tanto derechos fundamentales entendidos como los derechos humanos en todas sus generaciones, pero también en forma muy clara creo que podemos entender este marco teórico para reforzar el trabajo de la OIT y para fortalecer organizaciones internacionales que trabajan con relaciones de trabajo y que puedan ser mucho más eficientes de que lo que consiguieron ser hasta este momento. Les pido disculpas porque me excedí un poco en el tiempo, pero bueno, quedo abierto posteriormente al debate y podremos responder ahí en español o en portugués conforme sea necesario. Muchas gracias a todos y a todas, y ahora le paso la palabra acá a Rubén Seijo. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Bueno, ahora voy a presentar a un tocayo, Rubén Cortina. Rubén Cortina es actualmente secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios. Es presidente mundial de Unisindicato Global, el Sindicato Global de Servicios, preside el Comité Ejecutivo. Ha ejercido durante 3 mandatos la presidencia de UNI Américas. Ha sido secretario de Cultura y Capacitación y de Prensa y Difusión del Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como director asistente de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT, y en tal carácter ha representado a la misma en el Comité Ejecutivo de la ex Organización Regional Interamericana de Trabajadores como vicepresidente, y ha sido director del Gabinete de Secretariado Continental de la Confederación Sindical de las Américas. También, propuesto por la CGT, ocupó el cargo de director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo de la Nación. En el ejercicio de dicho cargo representó al país en diversos organismos internacionales. Es abogado, especializado en relaciones laborales y sindicatos internacionales, es máster en relaciones internacionales por Flaxo, ha realizado estudios de posgrado en las universidades de Castilla-La Mancha, en Salamanca y en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente de Derecho del Trabajo y de Sociología Económica en la Universidad de Buenos Aires y es actualmente director del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Bodio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde es director y docente de la Diplomatura en Relaciones Sindicales Internacionales. Ha sido consultor de la Organización Internacional del Trabajo y de la Fundación Friedrich Ebert en la Argentina. Es autor de notas en revistas especializadas, documentos, coautor y autor de diversos libros sobre globalización, trabajo, sindicalismo e integración regional. Bueno, como verán, es una muy interesante combinación entre antecedentes sindicales y académicos. Rubén, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. En particular a Flaxo, con quien obviamente me siento profundamente identificado. Es una de las influencias importantes en mi formación académica y que me ha permitido desarrollar una acción sindical con la mayor cantidad de elementos y fundamentos en materia internacional. Agradecerle particularmente a Mario Gambacorta y a los amigos y amigas del equipo de Flaxo en esta materia. Y vamos a tener una conversación. A mí
Voy a tomar ventaja, si me permitís, Eduardo, de muchas cosas que vos has dicho para obviar algunos temas que tenía pensado, pero vamos a hacer una conversación. Yo diría, como primera cuestión, yo creo que todo el mundo, voy a ver, los 46 participantes que están en esta charla que estamos teniendo, estarán casi todos de acuerdo en que hay un desfasaje en el sistema internacional muy grave, porque los estados están con cientos de conceptos que quedan desbordados por una cantidad enorme de temas, con insuficiencia de dar respuesta, sin posibilidad de dar respuesta, y una sociedad internacional que le plantea la gravedad de esos temas cada vez más compleja e interdependiente. Entonces ahí tenemos un problema, un desfasaje, ¿no? Como una cosa que no encaja bien. No estamos en 1948, 49, 1950, ¿no es cierto? Tampoco estamos, digo, para ir más atrás en el tiempo, en 1648, cuando se firma la Paz de Westfalia, ¿no es cierto?, en donde surge el Estado como el gran articulador de la sociedad internacional. Estamos en un momento de más preguntas que respuestas, en una transición tremendamente compleja y que nos obliga a estudiar y nos obliga a ser muy creativos e innovadores. Además hay, como decía recién, una cantidad de cambios radicales, pero al mismo tiempo no hay teorías inocentes. O sea, todo lo que se propone generalmente viene acompañado por una buena dosis de intereses locales, transnacionales, estatales, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno mira el sistema internacional, lo que ve que es un sistema internacional bastante fuerte, con instituciones ya que se han ido formando opinión y han formado buenas prácticas, ya incluso desprendiéndose sus burocracias de los estados que los componen al sistema, pero al mismo tiempo, muchas de las decisiones del sistema internacional todavía dependen de las decisiones estatales. ¿Por qué? Y porque es un sistema internacional basado en los estados, está compuesto por estados nacionales, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de su funcionamiento, es un sistema internacional desvencijado. Porque vos tenés un sistema de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, con un vetusto sistema de vetos a través de su Consejo de Seguridad, ¿no es cierto?, 10 miembros que van y vienen, ¿no es cierto?, como miembros no plenos, pero hay 5 que son los grandes ganadores de la Segunda Guerra, que son los que definen la política internacional. Los que intentan definir la política internacional y que la han venido definiendo hasta ahora. Seamos objetivos en este sentido. Si queremos tener una mirada del sistema internacional, también tenemos que ser conscientes que justamente ese desvencijamiento, esa vejez con la que se mueve el sistema, realmente está hoy cuestionada por la presencia, en primer lugar, de otros actores del sistema internacional, transnacionales, movimiento sindical internacional, el Vaticano. Se podría hablar de miles. El Vaticano es un Estado, pero además es un actor importante en este esquema que estamos tratando de definir. Pero además de eso han surgido ya desde la época, desde los 90, estados que empiezan a jugar a lo grande en el sistema internacional. El caso de los países del sudeste asiático, ¿cierto?, particularmente China. Entonces, ya lo que tiene que ver con las Naciones Unidas que conocíamos, empieza a tomar otro sentido. Fíjense ustedes, en el 2008 nosotros tenemos la crisis de las hipotecas. En el 2010 se traslada a Europa a través de España y a partir del 2002 empieza a aterrizar y a desembarcar en nuestras orillas, ¿no es cierto? Naciones Unidas no da respuesta a la crisis del 2008. Entonces surge el G20, que era un remanente de reunión de ministros de Economía y de Finanzas, que a través de la iniciativa de Canadá se decide transformar en el sistema de cumbre y nace el famoso G20. El G20 nace, en primer lugar, por la idea de que la especificidad del problema financiero y bancario del momento necesitaba
de la presencia de los países, no solamente del G7, que eran los países que comandaban el sistema internacional, sino la presencia de países de desarrollo económico intermedio, ¿no es cierto?, que estaban siendo afectados y que iban a ser muy afectados por la crisis de las hipotecas. Ahora, nace con la idea de regular. El G20 tuvo en sus 3 primeras reuniones el espejo de lo que tenía que regular y comenzó regulando algunas cosas. A partir de la 4ª reunión, perdió influencia y perdió esa razón de ser por la cual había nacido, entre las cuales estaban la inoperancia de la totalidad del sistema de Naciones Unidas y fundamentalmente de las instituciones financieras internacionales frente a la crisis del 2008. A partir de la 4ª reunión, donde ya empiezan a meter las narices el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, el G20 empieza a perder influencia política. Y cada reunión se transforma en una reunión de buenas declaraciones voluntaristas que en términos generales deja de regular el sistema financiero y pierde un poco la razón de ser por la cual había nacido. A punto tal de llegar a la reunión de Hamburgo en Alemania hace creo que 2 o 3 años atrás, donde tuvo que sesionar prácticamente aislado, rodeado de movilizaciones por todos lados, con represión de la policía, y la reunión de Argentina, que ustedes recuerdan, donde se hizo un cordón para que nadie entrara, nadie se moviera, se discutió el tema del comercio electrónico, hasta ahí se llegó, después eso no hubo acuerdo, obviamente, porque en el comercio electrónico estaban discutiendo, en el G20 estaban discutiendo a través del G20 China y Estados Unidos. Esta es la realidad. Lo mismo pasó con la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, hay un sistema internacional, vuelvo a repetir, estresado, ¿no es cierto? Y que refleja también cierto estrés de la propia globalización. De allí las reacciones del ensimismamiento de algunos estados, como en el caso de Estados Unidos, en su cuestión nacional, y el triunfo de Trump en Estados Unidos hace 4 años atrás. La globalización no se puede desarmar de un día para otro. No hay desarme de la globalización. Porque eso implicaría romper la fragmentación productiva creada a partir de la globalización. Eso es muy complejo. Y si no, pregúntenle a Inglaterra con el Brexit. El costo que va a terminar teniendo Inglaterra por haberse ido de la Unión Europea. Entonces, este es un sistema internacional que no ha encontrado una metodología de gobernanza política acorde con el tiempo de transición que estamos viviendo. Es un tiempo de transición, en donde se suele hablar de que se va a pasar, o se está pasando lentamente, de la unipolaridad a la multipolaridad. Yo hablaría más bien, más que de polos, hablaría de centros. Yo creo que estamos ante la posibilidad de la creación de un esquema internacional multicéntrico, ¿no? Porque acá hay que empezar a analizar el rol de China, el rol de Estados Unidos, el rol de Europa, el rol de Rusia, el rol nuestro de América Latina en ese futuro sistema. Esto es central para saber qué tipo de gobernanza internacional hay que construir. Ahora, que el sistema no ha tenido, no ha sido inteligente en la solución a los problemas que se han presentado, es porque responde a una hegemonía que es de otro tiempo. Hay que construir un nuevo sistema internacional, no desde la nada, desde lo que existe, hay que construir otro sistema internacional. Fijémonos ahora y pasemos a la pandemia para pasar después al tema laboral. Una de las muestras del fracaso de este sistema, en términos generales, porque tampoco, a ver, la mitad de los niños del mundo se vacunan gracias a Naciones Unidas. A ver, seamos realistas. Hay cosas de Naciones Unidas que son importantes, los procesos de paz, los planes que tienen que ver con la cuestión del cambio climático, también es el sistema internacional, como decíamos, es la respuesta, digamos, formada a partir de los consensos alcanzados a través de los estados que lo integran. Entonces tampoco se puede pedir magia, entonces hay que ser muy cauto en esto también. Ahora, digamos, durante la pandemia no hay un fenómeno más global que la pandemia. No hay, en este momento no hay un fenómeno más global que la pandemia. ¿Cuál ha sido la respuesta?
la de los estados nacionales. No ha habido respuesta del sistema internacional. Ha habido una, si se quiere, una presencia importante de la Organización Mundial de la Salud, estableciendo sistemas comparados, estableciendo una serie de protocolos e investigación científica, etc. Y un rol de la Organización Internacional del Trabajo en materia de puesta en el tapete de una enorme cantidad de datos y análisis sobre el mercado de trabajo y las consecuencias que va a tener la pandemia en materia laboral. Pero más allá de eso no ha habido nada. Y regionalmente tampoco. La Unión Europea recién se despertó cuando la peor parte de la crisis había pasado, hace 2 meses atrás, resolviendo el Consejo de Europa el lanzamiento de un paquete de ayuda económica de alrededor de 100 y algo mil millones de euros para ayudar a los países fundamentalmente más atacados por la pandemia para salir de la crisis económica. Pero después no ha habido nada. El Mercosur acá brilló por su ausencia. Brilló por su ausencia, esta es la realidad. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que avanzar hacia una nueva gobernanza mundial, una nueva gobernanza global, y hay que profundizar las estrategias que tienen que ver con la integración. Comparto plenamente lo que dijo Eduardo. Nosotros somos, a ver, amigos y amigas, nosotros tenemos 330 millones de habitantes en el Mercosur. Todos esos habitantes consumen productos con valor agregado. Lo que a su vez, producción que a su vez genera empleo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que estamos esperando para profundizar el Mercosur? Más allá de la existencia de Bolsonaro, la calle Pou, hay que construir un Mercosur a partir no solo de su institucionalidad, sino a partir de los actores productivos y los actores sociales. Hay que ir a los lugares en donde el Mercosur se vive, en zonas de frontera. Hay que estar permanentemente desde el movimiento sindical, que nosotros tratamos de estar, permanentemente bombardeando con proyectos para echar sangre sobre este organismo que está en un momento de crisis. A propósito de ello, nosotros en el término de un par de semanas estamos presentando un proyecto en el Parlasur, el sector comercio del Mercosur, para ampliar el programa de higiene y seguridad regional que tiene el Mercosur con la incorporación de un proyecto preventivo de protocolo para la pelea contra el coronavirus a escala regional. Y también vamos a plantear al Grupo Mercado Común un documento en el cual vamos a solicitar la creación de un fondo especial urgente de ayuda a los sectores económicos más postergados por la pandemia desde una óptica regional. ¿Va a salir? ¿No va a salir? Va a salir por la mitad, pero nos empuja a promover el diálogo social regional, a promover el diálogo con las instituciones del Mercosur y a dejar viva la llama de la integración regional, porque no es solo una cuestión política, es una cuestión también económica. El Mercosur, reitero, es nuestra caja de salvación porque solo Brasil no sale y Argentina solo no sale. Paraguay tampoco y Uruguay tampoco. Entonces hay que realmente tomar, y nosotros lo que vemos es que hay una gran dejadez por parte de la política con este tema. La política tiene que asumir realmente la importancia de la integración regional y ponerlo como agenda prioritaria de los partidos políticos. Me parece que hay muchas veces mucho diálogo, mucho seminario, etcétera, etcétera, pero falta construir un bloque productivo, social, en el Mercosur para hacer que el Mercosur funcione más allá de su institucionalidad. Y termino, la OIT. A ver, y esto ya me han escuchado algunos seguramente, Mario seguro que me ha escuchado. El que crea que la OIT es la panacea para los problemas de los trabajadores, o que la OIT es un sindicato, bueno, está profundamente equivocado. La OIT es integrante de este sistema internacional, cuyo presupuesto está básicamente integrado por el aporte de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el que financia, por ejemplo, el plan de la OIT de trabajo infantil.
que lo hace no con un criterio de bonomía hacia los niños que trabajan, sino para evitar que le hagan dumping social en el mercado comercial internacional, los países que tienen trabajo infantil. Entonces, ahora, es la organización de este sistema más democrática. Es tripartita, están los estados, y fundamentalmente nosotros tenemos voz y voto. Y la verdad, amigos, dicho entre nosotros, no tenemos muchos lugares, muchas tribunas, muchos lugares donde tenemos voto. En realidad tenemos bastante pocos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando evaluamos qué es la OIT y para qué nos sirve la OIT. La OIT nos permite tener una tribuna. La OIT nos permitió denunciar las violaciones y las muertes de los dirigentes sindicales colombianos, ¿no? Nos permite denunciar la violación a los derechos laborales en el conjunto de los países. Ahora, la OIT es una organización del sistema de Naciones Unidas. No bajó de un plato volador con la causa de los laburantes y la clase obrera en una mochila. No es así. Depende de la actitud que tengamos nosotros. Ahora, yo creo que tenemos que ir a estas instancias, a la OIT, al sistema internacional. Tenemos que ir a los sistemas de integración a plantear claramente, ya no solamente la cuestión de la defensa de la salud y la seguridad de nuestros compañeros frente a la pandemia. Estamos en un cruce de rutas. Acá se está discutiendo el futuro del planeta. Temas que hace 8 meses, 9 meses, eran temas tabú, o eran temas que si uno los planteaba parecía un marciano, hoy está todo el mundo discutiéndolos, desde la derecha hasta la izquierda. Temas como el cambio climático, el hacinamiento en las grandes urbes, la deforestación, los problemas que tienen que ver con la producción hecha sobre la base de carbono. Todos estos temas se están discutiendo. Y se está discutiendo también, en la teoría y en la práctica, un nuevo contrato social. Porque el contrato social en el que nosotros crecimos y nos desarrollamos también está desvencijado, porque es un contrato social nacido en la posguerra. Entonces nosotros tenemos que ver, sin desproteger a los trabajadores, respetando los pisos civilizatorios en materia social y laboral alcanzados, cómo hacemos frente a este debate de un nuevo contrato social que nos tenga en cuenta. Ahora, para que nos tenga en cuenta, tenemos que estar en los lugares donde se deciden las cosas. Por eso, volviendo a las teorías de las relaciones internacionales, hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Susan Strange, que es una especialista en las relaciones internacionales, que ella, obviamente, viene mucho más acá del realismo planteado por Morgenthau allá en la teoría en la post-segunda guerra, en la teoría realista de las relaciones internacionales, que es la que marcaba cómo Estados Unidos se iba a convertir en la hegemonía de posguerra. Ella, lejos de eso, dice, las relaciones internacionales tienen que ver también con las capacidades de influencia de los actores. Las capacidades de influencia de los actores. Entonces, el movimiento sindical es un actor nacional, regional e internacional. Y tiene que actuar como tal. Y actuar como tal influyendo. Estando en los lugares donde se debate, en los 3 niveles. En la nación, en la región y globalmente. No abandonar ninguna mesa. Nosotros tenemos que ser escuchados. ¿Saben por qué también? Y cierro. Porque tenemos autoridad moral, que tiene que ver no solo con lo que representamos, sino con que muchas de las cuestiones que generaron la pandemia, nosotros las venimos planteando hace mucho tiempo. Y la verdad de la cuestión, y siendo un poco ordinario, muy poca gente nos daba bola. Y pasó lo que tenía que pasar. ¿Y qué está diciendo hoy el movimiento sindical internacional? Hay que ir hacia una nueva gobernanza, hay que ir hacia un respeto al cambio climático, hay que ir hacia una transición justa en la nueva realidad, de la tecnología, hay que ir a una transición hacia los empleos verdes, hay que ir hacia un nuevo contrato social, hay que ir a todos estos lugares, porque si no, vamos a una nueva pandemia. Y nosotros queremos saber qué va a hacer el sector empresario en una nueva pandemia en donde el 80% de la humanidad vuelva a quedarse en sus casas y las empresas se cierren.
Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rubén. Hay varios comentarios y preguntas, voy a pasar a leer. Buenas tardes, Denise Guimaraes comenta buenas tardes a todos, excelentes consideraciones del profesor doctor Eduardo Val sobre la importancia del papel del derecho laboral en la inclusión de los trabajadores. Julio Barroso del Sindicato de Químicos de San Lorenzo comenta, vaya paradoja, los que se escudan en las soberanías nacionales para reconocer los derechos sociales y sindicales son los mismos que ceden la soberanía judicial en temas de deuda externa o programas económicos y demonización de Petrobras, en el caso de Brasil, o Overdrecht a favor de contratistas estadounidenses. Vanessa Iner pregunta, ¿no sería un buen momento para que la OIT deje de aplicar el derecho indicativo y comience incluso junto con otra organización internacional como la organización o la OMC a imponer sanciones a los países que no respeten las normas laborales básicas? Firma Vanessa Iner, estudiante de maestría en Derecho e pesquisadora do OASI. Julio Barroso pregunta a Rubén Cortina sobre OIT. ¿Hay un avance del ONGismo en desmedro de las representaciones sindicales dentro del tripartismo? 1. ¿Se puede pensar en sanciones más fuertes a las existentes para quienes incumplan normas laborales de convenios de OIT ratificados? Esto para que los estados tengan presente las sanciones disuasivas. Y Carlos Aníbal Rodríguez pregunta a todos, ¿en qué consiste el documento sobre higiene y seguridad al que hizo referencia? Entra justo una pregunta más. Buenas presentaciones, dice Antonio Aravena, gracias a los expositores. Para Eduardo, ¿puede ampliar explicación de constitucionalismo global? Y para Rubén, ¿qué sanciones ha realizado la CSA en el marco de la pandemia? Yo lo que propondría es que tomen unos minutos, necesitan que repita alguna pregunta, si no, que se tomen unos minutos cada uno y hacemos la tanda de respuestas. Puedo ya responder de alguna forma. Voy a ir de atrás para adelante, o sea, voy a responder la última pregunta primero y luego voy a avanzar e intentar responder todo. Que amplíe un poco el constitucionalismo global. No nos estamos refiriendo, o Ferrajoli mejor no se refiere a la idea de constitución tradicional, como podés tener en la Constitución argentina con la reforma de 94, o la brasilera con la de 88. Se está refiriendo a constitución como marco normativo. Entonces, un poco usando lo que dijo Rubén Cortina, tenés un cuadro normativo local, nacional, otro de carácter regional, que puede ser interamericano, y uno de carácter internacional global. La idea es articular todas esas normas para que converjan hacia un solo objetivo, que es el de garantizar, por eso es una posición garantista, y impedir el retroceso en los derechos fundamentales que se han conseguido arrebatar, a los estados, porque los estados no conceden derechos fundamentales, o sea, son las luchas populares los que consiguen sacar adelante los derechos fundamentales. Ningún estado te lo va a reconocer gratuitamente si no hay una lucha por estos derechos fundamentales. Y esta articulación de los tres campos constitucionales tiene que ser eficiente, y en ese sentido lo que nos propone Ferrajoli es utilizar las organizaciones internacionales del sistema
fortaleciéndolas y refundándolas en otras bases. Porque es verdad lo que dice Rubén, tenemos que usar el campo multilateral de las organizaciones internacionales, porque es el espacio donde tenemos voz y podemos votar. Pero como se viene haciendo hasta ahora, no nos dan los tiempos, porque la humanidad se agota y se muere en un océano de indignidad que ahoga a todos los billones de personas que no entran dentro de lo que es las élites que representan la gobernanza global o internacional. Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo refundar estas organizaciones? A partir de un sentido down top, o sea, desde abajo, acabar con esa idea de que pueden algunos iluminados que son dirigentes encontrar soluciones mágicas para la totalidad. Esto tiene que ser discutido desde las bases, y esto se tiene que hacer a partir de los espacios, como dice fundamentalmente Rubén, de los espacios regionales. Lo que pasa es que tenemos muchos espacios regionales, yo hablé del Mercosur y existen otros espacios, pero estos espacios no han sido bien utilizados. No han sido bien utilizados. ¿Y por qué, Eduardo, no son bien utilizados? Porque tenemos una cuestión que se llama cultura jurídica y cultura política, que está todavía condicionada por esa falsa idea, que creo que Julio llamó de paradoja, que es la idea de la soberanía. La idea de la soberanía no entendida en la idea de un nacionalismo real, auténtico, a favor de la sociedad. La idea de la soberanía entendida como una disculpa para no atender a sus intereses nacionales, ¿no? Entonces esa soberanía hoy se utiliza para colocar barreras entre Brasil y Argentina, o entre Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, entre Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina y Brasil, etc. O sea, si no conseguimos articular todos los campos constitucionales, desde América Latina fundamentalmente, tendremos problemas. Y fíjate que esto se puede hacer de forma orgánica y de forma articulada. Brasil pertenece a una comunidad que se llama Países de Lengua Portuguesa. Incluye países como Angola y Mozambique en África, que son países con un potencial enorme y que nos permitiría entrar en aquellos viejos principios de los países no alineados, de constituir posiciones fuera de ese eje bipolar ya superado, como dice Rubén, y hoy estamos en un espacio multipolar. Pero la idea es, que dice Ferrajoli, es fortalecer a partir de otras bases, disminuir el poder de los estados, que individualmente no consiguen resolver nada. Vos fijate que ni Estados Unidos, que tiene la hegemonía, ni China, que es la nueva potencia emergente, o se consolida como potencia emergente, solo pueden resolver esto, porque vos tenés una serie de cadenas globales, tanto en términos económicos como científicos, funcionando. Pero sí podemos avanzar si sabemos utilizar nuestras cartas en el juego multilateral regional. Por ejemplo, dentro de Mercosur, nosotros tenemos una autoridad sanitaria que encuentra su base ahora en Río de Janeiro, la ciudad donde yo me encuentro, a partir de una fundación que tiene una experiencia enorme, que es la Fundación Osvaldo Cruz, que hizo el cóctel que permitió propagar los remedios contra el SIDA, contra el virus de HIV, en el mundo entero, y quebrando las patentes de los laboratorios multinacionales que querían cobrar por sus... Pero como dijo Rubén, ¿qué hizo el Mercosur delante de esta situación? Y bueno, no hizo absolutamente nada, porque tenemos un proceso en estos últimos años que es contrario al multilateralismo, contrario al regionalismo y contrario a la articulación por parte de nuestros países de esta gobernanza global con estas condiciones. Yo creo que en esta respuesta englobé la mayoría de las respuestas. Tal vez a Vanessa trabaja la cuestión de la OMC, Organización Mundial del Comercio, con OIT. Claro, el sistema funciona muy fragmentado. Nosotros tenemos una cierta reacción cultural a lo internacional, le tenemos miedo a lo internacional, pero además de tenerle miedo a lo internacional, no lo articulamos bien.
Nuestros países tienen que presentarse en forma conjunta, con un discurso y con un programa de acción coordinado en todos los foros internacionales, incluyendo OMC, OIT, OMS y todas las organizaciones que puedan ser utilizadas. Y entonces eso merece un elemento central. Yo creo que parte de los fracasos que tenemos hasta ahora es porque no conseguimos colocar como prioridad el tema de internacionalización y siempre decimos no tenemos recursos, lo emergente, lo local es lo que tenemos que atender ahora, porque yo tengo gente en el Gran Buenos Aires que está con problemas, porque yo tengo gente en el Gran San Pablo, en el Gran Río de Janeiro, etcétera y tal, y en realidad no entendemos que el juego internacional es lo que nos va a permitir posicionarnos mejor para refundar este mundo que tiene que tener un sistema refundado, porque si no, nos morimos todos, nos morimos los que estamos en relación de dependencia del centro, pero también se muere el propio centro. Creo que con esto conseguí responder por lo menos a la mayoría de las interrogaciones. Bueno, gracias por las preguntas. OIT, sanciones. A ver, bueno, no, la OIT no pone sanciones. Digamos, la OIT pone sanciones no escritas, digo, para definirlo de alguna manera, ¿no? Si un país que no depende, en gran medida depende de los actores, empresarios, trabajadores y Estado, cuando hay algo que no funciona, poner en el esquema de seguimiento y monitoreo de la OIT ese tema que no funciona. Y tarde o temprano la OIT trata el tema. A nadie le gusta quedar expuesto internacionalmente porque haya un convenio que no se cumple, que está ratificado y no se cumple, un Estado determinado que no cumple con un convenio o una recomendación determinada. Es decir, ese tipo de cosas existen, pero yo quiero rescatar lo que dije antes. A mí me parece que la capacidad, entre comillas, sancionatoria, que por supuesto quisiéramos que exista, depende en gran medida de las capacidades de dar vuelta al sistema y ir trabajosamente creando una nueva gobernanza que haga cierto nivel o tenga cierto nivel de dación de soberanía. Creo que lo que más se ha avanzado en este sentido ha sido la Unión Europea, pero me parece a mí que estamos débiles en este sentido, ¿no es cierto? Entonces a veces hay un exceso de crítica, a mí me parece, ¿no? Son organizaciones occidentocéntricas. Entonces, se manejan con esquemas en donde tocar algunos intereses en este esquema internacional es muy complicado. La CSA, yo no integro la CSA, en este momento estoy como en un sindicato global, pero creo que la mayoría o la mayor parte del movimiento sindical internacional ha estado abocado hasta hoy, en la actualidad, a la protección en materia de seguridad sanitaria de los trabajadores que representan. Yo creo que la actividad central de las organizaciones sindicales, tanto locales, nacionales, regionales e internacionales, ha sido cómo lograr tener protocolos para las actividades, cómo lograr influenciar en las negociaciones con las empresas para ayudar a los sindicalismos locales a que las empresas protejan a los trabajadores. Así que me parece en este sentido que este ha sido lo fundamental. Ahora, la UNI, por ejemplo, a partir del próximo ejecutivo, que va a ser en noviembre, iniciamos una campaña mundial por un aumento salarial a los trabajadores esenciales. Es decir, a ver, ¿cuál es la razón por la cual no podamos negociar nosotros aumentos salariales en sectores del hipermercadismo, la salud, etcétera, trabajadores que le están poniendo el pecho a la pandemia? Y en actividades que no han tenido una quiebra económica como sí la han tenido algunos sectores de pequeña y mediana empresa, sector gastronómico, sector turismo. Entonces, vamos a salir muy fuerte con esto, y me parece que eso es muy importante. Respecto al tema de las ONG, yo no sé, yo no creo que las ONG estén influyendo en el tripartismo de la OIT. Lo que sí creo que está apareciendo con fuerza es la cuestión de los trabajadores informales, ¿no es cierto? Estamos hablando de las organizaciones sociales.
Me parece que el movimiento sindical tiene que seguir debatiendo esta cuestión. No hay unanimidad ni homogeneidad en el movimiento sindical internacional y en los distintos movimientos sindicales respecto a la organización de los trabajadores informales. Hay organizaciones sindicales que los tienen de su sector, los informales de su sector, adentro del sindicato tradicional. Hay organizaciones de trabajadores informales autónomas, como es el caso reciente nuestro aquí de la UTEP, que es la transformación en un sindicato de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. En fin, hay diversas experiencias. Bueno, habrá que caminar y ver cómo funcionan, pero alguna respuesta hay que dar. ¿Por qué? Y porque esos trabajadores informales ya no pertenecen a las cuestiones de desempleo coyuntural. Esos trabajadores en su mayoría ya no van a volver a los trabajos tradicionales. Y les faltan enormes cantidades de elementos para entrar en los nuevos trabajos de las nuevas tecnologías. Entonces hay que ver qué se hace con eso. ¿Qué se hace con eso? A ver, en Argentina hemos visto los millones que son. A través de los planes del gobierno hemos visto los números. Entonces, a esto hay que darle una respuesta. Guy Ryder nos dice en su último informe, alrededor de 2.500 millones de trabajadores informales van a ser y están siendo fuertemente afectados por la pandemia. Hay que tomar el toro por las astas. También lo está planteando el Papa, este tema de los movimientos sociales, y conversar. Y creo que acá ha habido una muy buena iniciativa. El otro día se han reunido la CGT con los movimientos sociales, ha tenido muy buena repercusión y creo que estamos debatiendo con los movimientos sociales un plan para ayudar a salir de la catástrofe económica. Y por último, le digo a mi amigo Carlos Aníbal Rodríguez que si él está en contacto con Eduardo Chorén, que sé que lo está, Eduardo le puede mandar el proyecto porque él es uno de los autores del proyecto que vamos a presentar en el Parla Sur. Igual, Carlos, nos estamos viendo la semana que viene en un video, así que te mando un gran abrazo desde aquí. No sé si más o menos he contestado las preguntas que me han expresado. Entiendo, Rubén, que te referías a la presentación, a la pregunta de Carlos sobre en qué consiste el documento de seguridad e higiene al que hizo referencia, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que planteamos es ampliar el programa de higiene y seguridad del Mercosur ya existente, incorporando un apartado sobre una serie de medidas preventivas del COVID, pero a nivel regional, obviamente porque estamos planteando para el Mercosur. Bien, hay una pregunta de Celina Barón para cualquiera de ambos participantes, aparte de decir que fueron excelentes las presentaciones. La voz de Francisco plantea esta nueva agencia con sus advertencias, pregunta, tanto la cuestión de la casa común como el cuidado de los trabajadores. Una observación como actor relevante en el concierto internacional. Bueno, Eduardo, si querés, digo yo rápidamente lo que pienso. A mí me parece que la voz del Papa es muy importante, ¿no? Digamos, tal vez la Laudato Si, la encíclica sobre la casa común, sea uno de los documentos sobre la cuestión de la economía del cuidado y la cuestión que aborda de la necesidad de sanear el planeta, más importante de los últimos tiempos, ¿no? A mí me parece que es un documento muy importante y me parece que el rol de la Iglesia, el rol del Vaticano, con el Papa Francisco, ha tenido, tiene y va a seguir teniendo un rol central en la construcción de una nueva agenda para la humanidad, para los próximos tiempos de pospandemia. Cecilia, fíjate vos la coincidencia. El documento de febrero de Ferrajoli se llama La Carta de la Tierra y es firmado por más de 350 intelectuales importantes de Europa, fundamentalmente de Italia. Se da en la Biblioteca Valicelia, o sea, en un espacio que es propio del Vaticano,
y tiene todo que ver, claro, con las encíclicas papales y con la idea de esta casa común. La teoría de bienes comunes públicos de la humanidad de Ferrajoli tiene un encaje perfecto, se articula perfecto con esta idea. Pero creo que tenemos que entender que este momento es un momento estratégico y que hay que aprovecharlo desde el punto de vista del tiempo. Hay un tiempo diferente. El tiempo de la pandemia, que nos ha colocado la pandemia, exige acciones rápidas. Me hace acordar un filósofo mexicano, Leopoldo Sea, que pregunta en la década de los 30, ¿existe una filosofía para América Latina? O le preguntan a él si existe una filosofía para América Latina, se lo pregunta Salazar Bondí desde Perú, y él responde sí, pero no es la filosofía del cogito, no es la filosofía de la reflexión cartesiana, de la metodología cartesiana, es una filosofía de acción. Y nosotros precisamos tener acciones rápidas aprovechando situaciones absolutamente estratégicas. Vos fijate, Cecilia, que tenemos entre Argentina o en el Mercosur, si querés colocar, algunas de las reservas naturales fundamentales para que continúe sana o en condiciones de salud razonables esta casa conjunta, que es Amazonas y Patagonia. Y vos fijate que acá en Brasil, a partir del gobierno Bolsonaro, se da una erosión y una desestructuración de todo el sistema de protección al medio ambiente, como un discurso absolutamente de que la protección al medio ambiente imposibilita el desarrollo económico. Y de la misma forma se da un discurso de que hay que cortar los fondos para planes que serían planes clientelistas, o para instituciones que son instituciones que no tienen un retorno de lucro inmediato. Esto se refería al gobierno de Bolsonaro a las universidades públicas que fueron atacadísimas en el Ministerio Weintraub, por ejemplo. Resultado, es justamente de las universidades públicas y sus laboratorios que están saliendo las mejores posibilidades y técnicas y remedios para resolver no solamente la pandemia de COVID-19, como de efectos colaterales del COVID-19. Y fíjate vos que además nosotros tenemos en Brasil el Sistema Único de Salud, que es un sistema universal, que es uno de los pocos países que tienen, y estamos hablando en un país de una dimensión de 200 millones de personas, o sea, un sistema de salud universal que tiene sus dificultades, que tiene sus problemas, pero que permite atender a esta cantidad de gente, es lo que ha permitido que Brasil, en lugar de tener los 121.500 muertos que tiene hasta el día de ayer, que se lo explicaba a los dos Rubénes, a Seijo y a Cortina, y más de 3.500.000 infectados, esto hubiera sido una tragedia, una masacre, un genocidio total. Y la sociedad ha reaccionado, y por una cuestión de oportunismo electoral, el gobierno ha cambiado el sentido. Está dando ayudas sociales cuando dijo que las ayudas sociales eran lo que había fundido a Brasil, y las está dando porque necesita tener votos en las próximas elecciones. O sea, es un momento para avanzar y exigir, y por eso me parece muy positiva la posición de Rubén, de usar ahora el Mercosur para exigir mejores condiciones. La Carta Sociolaboral del Mercosur tiene que ser una realidad. No puede ser que cuando se da el golpe de Temer, el golpe cívico-militar de Temer, la primera cosa que hace el nuevo gobierno es implementar una reforma del trabajo que fragiliza más aún la situación del trabajador en Brasil. Antes que la reforma tributaria, antes que la reforma de la administración pública. La primera cosa que pasa es la reforma del trabajo. Y habrá jueces, magistrados brasileños que me están escuchando, y esto con una, yo diría, con una infame aceptación de buena parte de la propia magistratura de trabajo. La posición del ministro Ives Gandra en relación a esto es bastante clara, ¿no? Yo creo que esto es bastante importante. Entonces la posición del Papa Francisco es un parámetro, es una guía que hoy está siendo seguido de forma clara y contundente por los mayores intelectuales que están impulsando movimientos internacionales para que en este momento, para que ahora se replantee las bases de estas organizaciones internacionales en otras medidas. Porque, como dice Rubén, sí, son occidentales, nacen occidentales, pero este mundo de hoy es multicultural. Entonces, no podemos seguir con la fantasía que continuamos con la idea bipolar
y ahora sacar a Unión Soviética, poner a China en lugar de Unión Soviética y a Estados Unidos del otro lado y pensar que continúa todo igual. Es el momento, por eso me referí al fracaso del movimiento de los no alineados, para volver con fuerza y exigir reformas estructurales, no reformas cosméticas, no reformas que no van al fondo de la cuestión. Tenemos un problema serio en términos de dignidad de la persona humana. Y dignidad de la persona humana significa trabajo para todos, significa medio ambiente para todos, un desarrollo sustentable para la economía. Entonces, esas son cuestiones esenciales. Y esos son los bienes comunes a los cuales se refiere Ferrajoli, insisto, en coherencia total con el Papa Francisco. Bueno, antes de pasar al cierre que va a ser la coordinación general, la idea es que cada uno de los panelistas, tanto Rubén como Eduardo, tengan 5 minutos para hacer un cierre de algo que no pudieron decir porque yo los corté muy rápido antes, o algo que querían decir que no les hayan preguntado. Bueno, si querés, Eduardo, le largo yo. No, muy rápidamente. Yo quiero insistir, ¿no? Es decir, hay que estar en los ámbitos de decisión e influenciar. Ustedes me dirán, bueno, pero eso no alcanza. No, bueno, hay que complementarlo con la movilización, hay que complementarlo con la presencia estratégica. No hay que esperar a la política. La política es muy importante. Pero el movimiento sindical no se puede dar el lujo de esperar a la política. Hay que salir a hablar con la política. Hay un autor que me parece que por ahí uno a veces tiene temor de decirlo, es uno no me acuerdo el nombre ahora porque es de un origen complicado, pero origen complicado desde el punto de vista de su nacionalidad. Yo ya lo había leído el libro, pero que habla de la siliconización, ¿no? El proceso de siliconización. Y en una parte él expresa muy claramente que mucha gente ha perdido confianza en los partidos políticos. Entonces, no dejar los partidos políticos, pero volver a lo político. Y lo político lo construyen los actores. ¿No es cierto? Entonces, los sindicatos, las asociaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que este es un momento de cruce de rutas. En inglés, si quieren, le digo crossroads, ¿no? Entonces yo creo que nunca antes para mí la coyuntura estuvo tan cerca de la estructura. Nunca antes la coyuntura estuvo tan cerca del mediano y largo plazo. Con esto lo que quiero decir es que si no discutimos los temas que yo planteé anteriormente, que creo que hay que profundizar y discutir, es probable que volvamos a la vieja normalidad que nos trajo a esta situación. Entonces acá lo que hace falta es una vuelta de tuerca. Y el movimiento sindical tiene que ser parte importante del destornillador o de la pinza que va a dar esa vuelta de tuerca, ¿no? Es decir, planteando sus problemáticas y planteando sus cuestiones en las mesas de debate y en las mesas donde se deciden las cosas. Hay que ir a todas las actividades en las que esté el poder económico hablando. Y hablar nosotros. Y por supuesto continuar con nuestra tarea de mejorar la representatividad de los trabajadores, mejorar las organizaciones sindicales que tienen un enorme desafío. Es decir, acá va a haber nuevos trabajos, nuevas actividades, nuevos sectores que hay que organizar y las viejas metodologías ya no van a funcionar. Entonces, vamos a tener también que aguzar el ingenio nuestro para responder organizativamente a los nuevos escenarios que se nos plantean. Pero políticamente, este es un momento de una enorme importancia de no estar ausente, estar presente en todos los debates y en todos los ámbitos donde se deciden las cosas. Muy complementando lo que dice Rubén, y en el mismo sentido, rescatar y fortalecer el espacio de la internacionalización como un espacio absolutamente necesario para realizar cambios. Son momentos para cambios y no podemos perder la oportunidad de realizarlos. Y estos cambios tienen que ser estructurales, y para que sean estructurales hay que actuar de forma inteligente. O sea,
no podemos perdernos en filigranas y tenemos que ir a ejes centrales de transformación. Cuando pase un poco esta virulencia de la pandemia, nos encontraremos con miles de millones de personas desempleadas que van a necesitar salud, que van a necesitar vivienda, que van a necesitar comida para subsistir. Entonces, esto es una amenaza a este sistema enorme que ya explotó, no es que va a explotar, ya explotó. Entonces no hay vuelta a ningún tipo de normalidad, es el momento de reconstruir un universo diferente, una gobernanza global diferente. ¿Y qué tiene que estar muy claro en la base de esta reconstrucción, de esta refundación del sistema y de refundación de las organizaciones? Es la ética republicana, son los valores. Tal vez nos perdimos en una serie de negociaciones, de pragmatismos, en una serie de experiencias, de nuevos modelos, creímos en cantos de sirenas a derechas y a izquierdas, y nos olvidamos de una cuestión fundamental, que es lo que yo puse en el inicio de mi fala, no me acuerdo ahora cómo se dice en español, de mi conversación, que es rescatar la idea de solidaridad, pero la idea de solidaridad muy claramente condicionada por la idea de alteridad. Tengo que ser solidario con el que está al lado, con el que es igual, pero también con el que es desigual. Y en esa o salimos todos o nos condenamos todos. Entonces, en ese sentido, yo lo que hago es que, como tenemos una gran platea de gente que está en Flaxo, en actividades de capacitación y formación, que pasen a formarse y que pasen a crear espacios críticos de debate y diálogo, porque uno de los elementos que nos ha llevado al fracaso es justamente la falta de una buena comunicación crítica y de un debate crítico constructivo. No se trata de criticar para no construir, para denunciar. Se trata de denunciar para proponer salidas y soluciones y nuevos programas con otras bases. No más las bases del norte en relación al sur, y esto ellos lo tienen que entender, porque hoy estamos en una situación que ellos dependen de nosotros tanto como nosotros dependemos de ellos. Entonces, les quiero agradecer a todos, fue un momento importante, aprendí también mucho con Rubén, y que esto se repita, y para los organizadores, meu parabéns en portugués y mis felicitaciones en español, para que consigamos continuar y que esto no se agote en un único momento, en una actividad aislada, y que se convierta en un flujo permanente. Lo sabe bien Rubén, los sindicatos internacionales tienen que tener flujo permanente de contacto, de articulación. Tenemos que abandonar la fragmentación, tenemos que abandonar las ideas o las diferencias y unirnos a los elementos centrales que nos permiten conjugar esfuerzos para conseguir transformaciones estructurales. Era lo que quería decir, y creo que con esto termino mi participación. Bueno, muchas gracias. Voy a leer algunos comentarios que quedan antes de pasarle a Mario para el cierre. Karina Gutiérrez dice que fueron muy buenas presentaciones, muchas gracias. Cecilia Barón dice gracias a los dos, muy claros. Acá hay un comentario de Julio Barroso muy interesante, dice como un humilde aporte para la Carta Social del Mercosur, nos pone 3 puntos. A, disminución de la semana laboral sin afectar la remuneración para incluir y articular socialmente. B, baja de la edad jubilatoria. C, vinculación de las organizaciones sindicales con los organismos técnicos y científicos nacionales. Abelino García dice, parabéns a los panelistas. Marita Venturín dice, hermoso momento para pensar y reorganizar acciones, muchas gracias. Eduardo Chorén, muchas gracias, excelentes ponencias. Pablo Meyer, muchas gracias, muy interesante el debate. Un pequeño comentario que me parece muy importante el aporte de ambos panelistas, y me parece que el movimiento de los trabajadores tiene que tener agenda internacional, porque es donde realmente se pueden construir alternativas diferentes para poder resolver muchos temas que quedándose solo en abordajes domésticos no sería posible. Así que
te dejo a vos, Mario, para que hagas el cierre. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a vos, Rubén, por haber moderado, coordinado y realizado aportes también en el marco de esta actividad. Más que agradecido, sabemos de tu valía y tu experiencia también en estas temáticas. Rubén también es un habitual columnista en los medios, así que es una persona comprometida y con mucho sustento. Agradecerles infinitamente a Rubén, Eduardo y Rubén. Realmente creo que desde este modesto aporte que estamos tratando de hacer, desde el laboratorio en relaciones laborales y sindicatos mundiales, que está directamente vinculado con la maestría en estudios y relaciones laborales de Flaxo. Creo que los dos nos han brindado panoramas teóricos, prácticos, propositivos. Creo que estamos en un escenario muy complejo y la capacidad explicativa de Rubén y de Eduardo ha sido fundamental, y no solo se quedan en eso, sino que también nos han brindado estrategias, nos han brindado muchas cosas, mucha información, y creo que hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando, decantando, y la idea precisamente es que este sea un espacio en ese sentido. Una de las cuestiones que nosotros queremos hacer es visibilizar muchas cuestiones. La acción sindical es fundamental en el plano nacional, regional e internacional, y bueno, y este es un intento de ir construyendo un espacio, y desde ya que está a disposición de todos para debates en un sentido protectorio y con una visión y un compromiso. Recién ustedes se planteaba esto también. Hace falta seguir profundizando un enfoque crítico. Nosotros estamos tratando de avanzar en lo que venimos denominando un enfoque crítico tutelar, y creo que en este sentido ustedes nos han brindado un montón de elementos para seguir trabajando, no quedarse con la lectura primaria, marginal, y seguir avanzando. Quiero, para finalizar, agradecer a todos los participantes, a todas las participantes de este encuentro. Realmente que estamos teniendo una interacción muy interesante, muy enriquecedora entre Argentina, Brasil y Argentina, así que en esa línea también venimos trabajando. Creemos que en el marco de la necesaria integración, ir articulando desde modestos espacios como este algunos aportes, creo que cualitativamente tienen un impacto interesante. Así que agradezco la buena asistencia a la actividad, la importante actividad que se nutre desde el ámbito académico, del ámbito sindical, del ámbito docente, y realmente este enfoque interdisciplinario y transdisciplinario es lo que nosotros queremos llevar adelante. Así que nuevamente agradecer a Flaxo por el apoyo para estas actividades, a Ana Miranda y al programa que llevamos, al programa Trabajo, donde desarrollamos todas nuestras actividades. Así que nuevamente a Miguel y a Violeta, y estamos preparando una próxima actividad precisamente en línea con la teoría crítica en el derecho, y llevar eso y proyectarlo cada vez más fuerte hacia el ámbito de las relaciones laborales. Así que muchas gracias, y sin más, esperemos vernos pronto en una próxima reunión. Hasta luego. Muchas gracias a